estamos explicando que había un SDS iónico y quedamos justo en el tema de hidrofobicidad. De la gráfica de hidropatía, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces vamos a retomar esa parte. Ok, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Ok, entonces vamos a entrar a Mentimeter. Código 66669232. Voy a ponerlo acá en el chat para que lo tengan a la mano. Y entonces vamos a empezar, pues hablamos de algo puntual. Acá durante este tema hemos estado hablando sobre estructura de la membrana, ¿cierto? Ahí nosotros hablamos sobre los lípidos, carbohidratos y estábamos al final en proteínas. Hemos hablado hasta el momento de las proteínas, de los lípidos, bueno, de las proteínas, dijimos que habían 3 tipos de proteínas en la membrana: proteínas integrales, proteínas ancladas a lípidos y proteínas periféricas. Proteínas integrales, ¿cierto? En proteínas integrales alcanzamos a hablar algo, alcanzamos a decir que eran proteínas anfipáticas, proteínas que estaban sumergidas dentro de la membrana o embebidas dentro de la membrana. Habíamos hablado también de la estructura de esa membrana, entendiéndola como un mosaico fluido que está funcionando en el proceso de, pues que es un mosaico fluido que va a ir el movimiento de los lípidos y de las proteínas a lo largo de la membrana. Dentro de esta membrana, pues íbamos a tener proteínas integrales que eran anfipáticas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tienen una parte que es hidrofóbica y otra parte que es hidrofílica. Eso básicamente es lo que hemos hablado con relación a las proteínas integrales. Hemos dicho entonces que hay una región que tiene un segmento transmembranal, que por ser transmembranal, pues ahí nosotros rápidamente podemos asumir que ese segmento transmembranal va a interactuar directamente con los ácidos grasos de los lípidos de membrana, y si eso es así, entonces esa región tiene que ser hidrofóbica. Entonces nosotros habíamos empezado a hablar ya de las herramientas que nos permiten hacer el análisis de la estructura de una proteína. Entonces, habíamos hablado de la réplica por fractura congelada, donde podíamos, con esa metodología podíamos analizar la distribución de las proteínas integrales que tenemos en la proteína. De otra parte, nosotros hablamos también de la gráfica de hidropatía. Y esta parte pues quedó como de tarea, como para que ustedes volvieran a revisar el tema un poco más en detalle, entendieran o leyeran por lo menos qué era la gráfica de hidropatía e intentaran entender qué era lo que se hacía con esa gráfica. Entonces, pues hoy quiero escucharlos iniciar antes de continuar con la explicación de qué es la gráfica de hidropatía. Entonces, quiero escuchar, en este caso, Nicole Ramírez. Nicole. Nicole, ¿me puedes hablar, por favor? Bueno, entonces este tipo de problemas también que tienen con micrófono y esto, necesito que me lo reporten inicialmente también, por favor, para yo poder tener presente eso. ¿Listo? En la partida
participación también ahí presente, para que por favor me lo comenten cuando yo les pregunte problemas de conectividad o problemas para interactuar con la clase. No te preocupes. Listo. Muchas gracias, Nicole. Pero entonces tú puedes, yo ahorita te pregunto algo más puntual, entendiendo pues que no puedes participar directamente. David Santiago Pantoja. David. David. Es David Santiago. Mande. ¿Cuál era la pregunta? Estamos hablando de la gráfica de hidropatía. ¿Qué puedes decirnos sobre esa gráfica? ¿Qué nos mide? ¿Para qué nos sirve? Teniendo en cuenta todo el contexto que ya les acabo de dar. David. No, profe, ni idea. No ¿Cómo? sabía decirte, no sabía responderte. Pero lo dejamos de tarea. Daniel Terreros. La profe, sí. Hola. Si no estoy mal, esta era la pregunta 6 pues, del taller. Y, por ejemplo, esta gráfica pues, nos va a servir para localizar segmentos transmembrana en la secuencia pues, de aminoácidos. Entonces, estos segmentos van a estar incluidos pues, dentro de la membrana. Y, por ejemplo, estos en la gráfica pues, los podemos identificar mediante una gráfica pues como un pico separado en la parte hidrofóbica de la gráfica. Entonces, ahí lo podemos ver en la parte de moradita, que está ahí señalada. Exacto, Daniel, muchísimas gracias. Isabela, ¿puedes complementar algo? ¿Quieres complementar algo más a lo que nos acaba de hablar Daniel? Sí, profe, pues para decir que la hidrofobia se mide mediante la energía libre requerida para transferir cada segmento de un polipéptido de un solvente, que los valores sobre la línea cero requieren una energía, lo que indica que consisten en segmentos de aminoácidos con predominio de cadenas laterales no polares, y los picos que se proyectan sobre las líneas rojas se interpretan como un dominio transmembrana. Gracias, Isa. Ven, entonces te pregunto, teniendo en cuenta esta gráfica y teniendo en cuenta la definición que tú nos acabas de dar, ¿cómo interpretas esta gráfica si te estuviera hablando de esta estructura que está acá, de esta proteína? ¿Cómo sería? O sea, ¿cuál sería la parte hidrofílica? ¿Cuál sería el segmento transmembranal? Etcétera. Puedes interactuar acá también y rayar, ¿no? ¿Cómo lo ves? Aplicando eso que acabas de compartirnos. Pues si se supone que los picos son los dominios transmembranas, me imagino que son los... No sé cómo decir. ¿Vas a decir? ¿O lo leíste? Pues sí, era lo del taller. Por eso, entonces vamos a razonar eso que leíste. Para que lo entiendas, ¿sí? Vuélvelo a leer. La hidrofobia se mide mediante la energía libre requerida para transferir cada segmento del polipéptido de un solvente no. Aquí está esa definición, eso que tú dices ahí, esa definición está aquí, ¿cierto? Es lo mismo que tú acabas de mencionar y que estaba en el libro también. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que tenemos que coger cada aminoácido, ¿cierto? Coger cada aminoácido y evaluarlo ¿cómo?
La energía libre. Mira la energía libre. ¿Qué nos pasa? ¿Qué pasa si yo tengo este aminoácido en un componente? Digamos que acá voy, bueno, digamos ese es el no polar y lo voy a pasar a una solución que es polar, digamos que esta es la solución polar. Entonces, este es no polar, esta es no polar y este es polar. Tengo el aminoácido aquí, en la región no polar. ¿Qué tanta energía necesito para que este aminoácido que está acá pase al lado polar? Si necesito aplicar mucha energía, ¿qué me está diciendo eso en cuanto a la hidrofobicidad? Un solvente no polar al aminoácido, lo tengo en un solvente no polar y le tengo que aplicar mucha energía para que pase a un solvente polar. ¿Qué me está indicando eso con relación a la hidrofobicidad del aminoácido? Es muy alta. ¿Cómo? Que es muy alta. ¿Que es muy qué? Alta. Que es más hidrofóbico. Que es más hidrofóbico, exactamente, tal cual. Entonces, a partir de ahí, yo ya puedo empezar a clasificar. Ahora, si yo tengo un aminoácido acá y no necesito aquí al lado polar, ¿qué quiere decir eso? Que es un aminoácido muy Hidrofílico. muy hidrofílico, muy polar. Entonces, con base en eso, tú estabas mencionándolo ahorita, se construye esa gráfica de hidropatía. Entonces, esa gráfica de hidropatía permite determinar cuál es ese segmento transmembranal. Y a partir de ahí, este pedacito que tenemos, pues nos estaría mostrando, o digamos, toda esta en ese sentido, gracias Isa, en ese sentido, entonces, ¿cómo sería pasar esta estructura? Quiero, digamos, esta gráfica de hidropatía me refleja lo que es esta estructura, ¿cómo la organizaría? ¿A qué parte correspondería cada una? Esta gráfica, ¿a qué parte correspondería de esta proteína que está acá? Y bueno. Pues, profe, ahorita la parte que está arriba, los aminoácidos que están arriba de esa línea roja son como los que van a ser más hidrofílicos y son los que van a estar en la parte transmembranal. Pues son los aminoácidos que están en la parte transmembranal de la proteína, ¿sí? O no sé si estoy confundida. Estás confundida en un aspecto. Cuando yo hablo de transmembrana, ¿qué interacciones voy a esperar allí a nivel transmembranal? ¿Qué es lo que a nivel transmembranal? ¿Qué hay ahí? Van a ser lipofílicas o hidrofóbicas. Entonces, el segmento transmembranal podría interactuar con esa región. O sea, la región de los lípidos de la membrana. Es decir, tú me estás diciendo que esta imagen de acá o este pico de acá está representando lo que es una región hidrofílica. Y que esto tendría que... Ah, bueno, eso es diferente. Entonces, ¿esto sería hidrofóbico? Sí, profe, pues porque serían los que más necesitan energía para poder interactuar con el parto. Exactamente, o sea que necesitaría mucha más energía, por lo tanto este segmento sería el que va acá y estos segmentos que están acá serían los que van aquí y el otro pues que va aquí arriba, ¿listo? Listo, ¿Sí es claro? Gracias. Listo, entonces, súper, listo, gracias Ivonne. Entonces, básicamente, en ese sentido, las gráficas de hidropatía pues nos va a permitir determinar los segmentos de esa proteína. ¿Cómo? Pues haciendo esta gráfica de determinando la hidrofobicidad de cada aminoácido para poder armar la gráfica de hidropatía que tenemos acá. ¿Esto es claro para todos? ¿Dudas? Profe, no, yo no entendí. Dale. ¿Qué no entendiste? La gráfica, la parte morada que iba a ser la hidrofóbica, iba a ir pues a ese segmento, al de la mitad, pues al otro ladito. Y las entonces, de... Dime. No, y que pues las de los lados
de la gráfica de la derecha, pues iban a ir como arriba y abajo. Esa parte no la entendí, o sea, ¿a dónde va cada segmento? ¿A dónde va cada segmento? Es decir, acá nosotros podríamos decir, si esta es la proteína que se está trabajando acá, digamos que yo podría decir que estoy analizando, o sea, si yo estoy mirando esto, yo podría decir que este fragmento va acá y que este fragmento podría ir acá, ¿sí? Pero en sí, si yo solamente tengo una gráfica de hidrofobicidad, yo no podría determinar si está hacia arriba o hacia abajo a través de la membrana, o sea, si esto realmente va hacia la parte intracelular o extracelular, eso no lo puedo saber. El único fragmento que yo sé que va a través de la membrana es el hidrofóbico, es lo único que yo puedo determinar ahí. Lo otro, yo ya sé cuáles son, definir si es qué región es hidrofóbica y qué región es hidrofílica. Eso es lo único que yo puedo determinar con una gráfica de hidrofobicidad. ¿Es claro? Vale, profe, y esa gráfica, pues la moradita es hidrofóbica y decimos que va en el centro de la membrana, porque esa es la parte que en la que no va a estar agua, en la que vamos a tener esa membrana lipídica o con... ¿Cómo? ¿Me repites, por favor? Sí, profe. Que entonces esa gráfica de la derecha decimos que va a esa parte de la proteína que está en esa membrana lipídica, es porque ahí no va a haber agua, ¿cierto? Ahí, ¿qué va a haber? ¿Qué va a haber a través de esa membrana? Cuando hablamos de una membrana que tiene una región hidrofóbica o que está formada por lípidos como fosfolípidos, que ya pues lo hemos hablado, ¿qué habría en esa membrana, en esa bicapa lipídica que tenemos acá? ¿Qué tendríamos ahí? ¿Ahí habría agua? No, ¿cierto? ¿Qué tendríamos ahí? Ácidos grasos. Por lo tanto, los ácidos grasos pues son no polares y pues tendrían que interactuar directamente con regiones que sean no polares. ¿Sí? Sí, profe. Sí, señor, gracias. A eso se refiere. Listo. ¿Dudas? Ok. Entonces, Ivonne. Profe, entonces, digamos que entre más grande va a ser el número de aminoácidos que va a estar pues encima de esa línea es porque hay mayor cantidad, es como zona hidrofílica, ¿cómo es que es? La que no le gusta el agua, hidrofílica, hidrofóbica. Hidrofóbica. Eso, hidrofóbica. Exactamente. Si esa región fuera más amplia, esa sería la región que va a través de la membrana. Ok. Listo. Súper, Ivonne. Listo. Entonces, vamos a hablar ahora de las proteínas periféricas. En eso nos va a ayudar. Sofía, cuéntanos qué entendiste por proteínas periféricas. Profe, pues son las proteínas que, o sea, no están como en contacto con la parte polar de la membrana, pero, o sea, pero no la cruzan, o sea, en ningún momento como que tiene contacto con esa parte de la bicapa lipídica. Súper, Sofía. Muchas gracias, Estefanía. Sí, como decía Sofía, entonces se sitúan en la superficie interna de la membrana plasmática y esto hace que se forme una red, lo que actúa como esqueleto para la membrana. Entonces le brindan un soporte estructural a esta. Ah, ok. Súper, Estefanía, muchísimas gracias. Exacto, entonces vamos a tener proteínas periféricas que se van a unir a la membrana, sobre todo principalmente las cabezas grupos de esas membranas. Tener varias funciones. Una de ellas es darle estructura a la membrana, poderla curvar, poderla alargar, poderla mantener como ovalada, por ejemplo. Las proteínas periféricas generalmente le dan estructura a la membrana, pero también pueden unirse a proteínas integrales y anclar la proteína integral, es decir, tratar de impedir un movimiento dinámico de esa proteína y preferir mantener con mayor tiempo, en mayor proporción dentro de la membrana, o trata de tenerla pues en esa zona alrededor.
Básicamente es eso, las proteínas integrales, las proteínas periféricas, como lo decían ustedes ahora, no se va a integrar dentro de la membrana, pero va a estar en la periferia de la membrana y esa es la parte importante. Entonces, básicamente esa es la función y esa es la estructura de las proteínas periféricas. Vamos a hablar de las proteínas ancladas a lípidos. Daniel Felipe Henao. Uy, profe, justo te pregunté una cosita. Dale. Era esto. Ok. Que te iba a preguntar que si una proteína, digamos que tiene dos extremos completamente diferentes, una parte supremamente hidrofílica y otra parte supremamente hidrofóbica, Ajá. a medida que pasa, digamos, la membrana, la bicapa lipídica no se puede quedar como atrancada en ella. ¿De alguna forma? Otra vez. Una proteína con partes con solubilidad diferentes, ¿no? Una completamente hidrofóbico y otro completamente hidrofílico. Pasando a través de la bicapa lipídica, ¿se puede quedar atrancada por esa diferencia de solubilidades? Pues si la vemos como una proteína integral de membrana, por ejemplo, como la hemos hablado, que parte de una tiene, pero que digamos hay una parte hidrofílica, las partes hidrofílicas están en los extremos y la hidrofóbica está en la mitad, se queda atrapada literalmente en la membrana. ¿Sí es claro? O sea, si yo alguna interacción hidrofóbica es muy fácil que se pueda quedar atrapada en la membrana. En el espacio hidrofóbico, específicamente con los lípidos, es probable que eso pueda suceder. ¿Y eso puede causar algún daño? No, pues generalmente, pues sí, o sea, si es algo que no está configurado directamente dentro de la célula, si es algo que no está programado, sí puede generar daño, pero generalmente ese tipo de proteínas, pues como las proteínas en general, van a tener, digamos, una estructura de calidad de su estructura para poder formarse. Entonces no es como muy normal que pueda suceder eso en una proteína. Y si eso llegara a pasar, pues hay vías, hay mecanismos de vigilancia y de degradación de ese tipo de proteínas que están defectuosas. Ya. ¿Listo? Daniel, ayúdame con la definición de lo que es una proteína anclada a lípido. Pues que es una proteína que está junta a un lípido, por así decirlo, que se incrusta en las partes externas de la membrana. Puede ser en la parte extracelular o intracelular. Y estas pueden ayudar a ciertas funciones de algunas proteínas y ayudar al anclaje de estas a la membrana. Pueden ayudar al anclaje, muy bien. Muchísimas gracias, Daniel. Carlos Esteban González. Bien, profe. Hola, Carlos. Carlos, ¿cómo se une una proteína a un lípido? Sobre todo en este caso, proteínas ancladas a lípidos. ¿Cómo se une? ¿Qué mecanismos de unión tienen? Pues primero es un enlace covalente y como ahí dice, un enlace glucosilfosfatidilinotisol o pues como dice abreviadamente EPI. Glucosil, despacio. despacio. Pero pues principalmente es un enlace covalente con ese lípido. ¿Con cuál lípido? Específico de membrana. ¿Con cuál lípido? Pues no, pero eso sí, la verdad, no sé. Con un lípido, muy bien. No hay problema. De Santiago Tamayo. Gracias, Carlos. Santiago. Esa proteína anclada a lípidos también nos podrían servir como soporte, como las otras de las proteínas periféricas, para darle como la forma a la membrana. Podría funcionar, sobre todo las que estén ancladas directamente al ácido graso, no al grupo funcional. Podría ser. Ah, ok. Sí. Natalia. Profe, una pregunta, qué pena es que la dejé pasar, pero luego es una pregunta que hicieron, hablaron que la parte hidrofóbica iba a ser como larga, entonces que si era como grande, se iba a incrustar en esa parte hidrofóbica, es que esa parte no me quedó muy clara. No, simplemente que si en la gráfica de hidropatía, la curva o el pico que veíamos ahí, que era el segmento transmembrana, fuera más ancho, sí, pues entonces la región transmembrana sería más amplia. Y pues sí, la respuesta es sí. Ah, listo. Vale, profe, muchas gracias. Listo. Bueno,
Sigo con la misma pregunta. ¿A qué tipo de fosfolípido de membrana se unen esas proteínas ancladas a lípidos? Héctor Andrés. Fosfatidilinositol, profe. Fosfatidilinositol preferiblemente. Por eso el enlace de alta energía del que nos hablaba Daniel, estamos hablando que es un enlace glucosil-fosfatidilinositol. Por eso es fosfatidilinositol, porque se une directamente a un fosfolípido de citol. Norma. No, sí, profe, iba a decir que el inositol y también había leído sobre los anclajes con aminas. ¿Y cómo es eso? Pues no sé, es que ese ya fue algo que busqué aparte y decía que algunas unidades también podían tener enlaces de tipo fosfatidiletoanolamina. Ok, con fosfatidiletoanolamina, es decir, otro fosfolípido de membrana. Gracias, Norma. Profe, qué pena, es que no entendí bien lo que dijo Santiago cuando hizo ahorita la intervención. ¿Cómo? No sé qué dijo Santiago. No logro identificar quién fue Santiago. ¿Qué dijo? Es que, no sé, siento como que se me está cortando, profe. Ya, No pero sé si se me no escucha sé. bien. Yo te escucho bien, pero no sé en qué contexto, qué tema que mencionó Santiago, la verdad. Pues no. Santiago Tamayo, ¿sí? Sí, era justo ahorita de este tema. Pues yo pregunté que si, al igual que las proteínas periféricas, esas proteínas empleadas al lípido también nos sirven como una especie de soporte a la membrana. Ah, ya. Ok, gracias, profe. Listo. Bien, entonces, vamos a ver aquí lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de este enlace glucosil-fosfatidilinositol, entonces ya tenemos claro que es un enlace de alta energía que está y un oligosacárido que estamos viendo acá, unido ya a la proteína de membrana. Esta proteína entonces puede tener unas funciones bien importantes relacionadas con el proceso de señalización. Puede ser una proteína que sea señalizada en un momento determinado para generar o producir una función determinada dentro de la célula. Y eso pues sería como la función que podrían llegar a tener en general las proteínas ancladas a lípidos. Entonces, por lo general, vamos a tener proteínas ancladas con un enlace glucosil-fosfatidilinositol. Glucosil por el azúcar, fosfatidilinositol porque está uniéndose a un fosfolípido de membrana, específicamente el inositol. Y vamos a ver también que los ácidos grasos, las proteínas podrían unirse directamente al ácido graso, ya no al grupo funcional como en este caso el inositol que estamos hablando acá, sino directamente a un ácido graso de la membrana. Bien, entonces aquí con esto estamos hablando ya de proteínas integrales, proteínas ancladas a lípidos y proteínas que pues es lo que hemos venido hablando con relación a los diferentes tipos de proteínas de membrana. Isabela. Profe, hay algo que no tengo muy claro. ¿Las proteínas periféricas también podrían servir de señalización? ¿O ¿Podrían? Sí, sí, podrían también utilizarse. Y, Sí. y con respecto a los receptores, ¿también pueden ser receptores? ¿O eso ya es otro cuento? Que sean receptores más complejo porque ese tipo de proteína, o como lo hemos hablado, los receptores son de la membrana. Entonces, pasan a través de la membrana, reciben una señal, transcambian su conformación y envían una señal al interior de la célula. Entonces, generalmente los receptores son proteínas integrales de membrana, no proteínas periféricas, que pueden ayudar al receptor, sí, a que se active el receptor, sí, a que el receptor reconozca el ambiente, sí, pero no es una proteína receptora, ¿sí? Puede ser un ayudante de la proteína que está. ¿Listo? Y otra pregunta. Por ejemplo, en esos mensajes del sistema nervioso, ¿cierto? Los neurotransmisores que llegan a un receptor para abrir ya, digamos, los canales y que se genere ese potencial de acción, ¿ese qué tipo de receptor es? O pues proteína o no sé. Estaría haciendo el paso, ¿me repites por favor la parte de la función que está haciendo ese
Pues en el sistema nervioso central, para que se propague este potencial de acción, pues llega el neurotransmisor a esa membrana. Esa proteína o este receptor que recibe el neurotransmisor, ¿qué tipo de proteína es? Tienden a ser conductos iónicos, canales iónicos, que permiten el ingreso o la liberación del calcio, que generalmente es calcio, no necesariamente tiene que ser calcio, siempre. Listo, gracias, profe. Listo. Ok, vamos entonces a mirar acá, ya vamos a pasar a otro puntico de la estructura de la membrana. Y es que aquí ya nos vamos a enfocar, digamos, ya hablamos de lípidos, de carbohidratos. Ya sabemos cuáles son los tipos de lípidos, carbohidratos y proteínas que están dentro de la membrana plasmática. Ahora vamos a hablar sobre los ácidos grasos y cómo esos ácidos grasos están asociados con la fluidez de la membrana. Entonces aquí yo les hacía a ustedes una pregunta y es ¿cuál es la importancia de la insaturación de los ácidos para la fluidez de la membrana y cuál es la importancia de las enzimas capaces de desaturar esos ácidos grasos? Entonces, Isabela. Cuando se insaturan los ácidos grasos, su temperatura de transición va a ser menor. Entonces, cuando me refiero a la temperatura de transición es cuando va a cambiar para que se gelidifique. Entonces, lo que hacen la insaturación es que va a hacer que esta temperatura sea menor y se mantenga fluida como la membrana. Pues en más temperatura, en más rangos de temperatura. Esto es importante porque muchos movimiento y la división celular no serían posibles si las estructuras fueran rígidas. Y pues por esto también son importantes estas enzimas que son capaces de saturar los ácidos grasos. Súper, Isabela, muchísimas gracias. Es así. María Fernanda Vargas. Profe, pues yo quisiera agregar también que los ácidos grasos cadenas en los sitios con los enlaces dobles y pues esta es la razón que los lípidos insaturados se organizan como de esta forma menos ajustada que los que tienen las cadenas saturadas y como estaba diciendo Isabela, pues entre más insaturada sea, es menor la temperatura en que la bicapa se solidifica y pues entre una membrana sea más móvil, pues obviamente va a haber como más interacción entre todas las moléculas y permiten que las proteínas se ensamblen en unos lugares específicos. Y pues lo que dice ahí de las enzimas, pues las enzimas son importantes también porque cuando hay un descenso de la temperatura en la célula. Muy bien, María Fernanda, muchas gracias. Natalia. Profe, pues también para responder a la pregunta, pues que se necesita ese como estado físico de la membrana en lípidos, o sea, los lípidos pues van a hacer esa fluidez o la viscosidad, entonces se necesitan esas interacciones pues esa fluidez para que se puedan dar las interacciones dentro de la membrana. Y pues ya con respecto a las enzimas que pues ya hablaron. Listo, súper Natalia, muchísimas gracias. Exactamente, entonces ustedes lo han descrito. Normalmente cuando nosotros hablamos de la estructura de la membrana, nosotros ya dijimos que es un mosaico fluido, es decir, mosaico porque tiene diferentes tipos de proteínas y carbohidratos posiblemente asociados a esas proteínas, y fluido porque es altamente dinámico, está constantemente está en movimiento, las proteínas, los lípidos de la membrana, y en ese sentido pues estamos hablando que normalmente en un estado gel o de cristal líquido. Y ahí es donde nosotros podríamos decir que esa estructura o esa posibilidad de que la membrana cambie de cristal líquido a gel, pues está muy relacionado con la temperatura, con la composición del lípido, con la saturación de esa membrana en presencia de colesterol. Y entonces eso, pues en conjunto, está determinando la temperatura de transición. ¿Transición de qué? De cristal a gel, de cristal líquido. Entonces, cuando nosotros hablamos de un lípido que está saturado como estamos hablando de un lípido que se puede compactar rápidamente cuando él baje la temperatura. Entonces, nosotros podemos decir esto puede estar a 37 grados
Y si yo bajo la temperatura a 4 grados centígrados, es posible que ya esta sea la temperatura de transición. O sea, más de ahí, yo bajo de 37, por ejemplo, a 25. A 25 puede que ya la temperatura de transición sea esa. Es decir, en ese punto, si yo le pongo, digamos que esa es la temperatura de transición, ahí ya pasa a gel, a estado gelificado. Y como lo decían ustedes ahorita, pues eso puede alterar grandemente la dinámica de la membrana, o sea, ahí puede afectar directamente las funciones biológicas que ella tenga. Por otro lado, si yo por el contrario tengo unos ácidos grasos que son insaturados, ya nosotros vimos, si ustedes lo volvieron a recordar ahora, que los ácidos grasos insaturados tienen dobles enlaces a los ácidos, en esas colitas de ácidos grasos, por lo tanto hace que impide la compactación, es en menor proporción la compactación y desorganiza mucho más esa estructura lineal del ácido graso. Por lo tanto, cuando hablamos de que los ácidos grasos tienden a ser más insaturados o que tengo en la membrana mayor proporción de ácidos grasos insaturados, podríamos decir que la temperatura de transición puede ser más baja. En este caso, la temperatura de transición es más alta. En este caso, la temperatura de transición es grados. Y ahora sí, lo voy a bajar a 4 grados centígrados. Pues lo que va a pasar es que a 4 grados centígrados, esa ya es la temperatura de transición para este tipo de membrana. O sea que a 25 sigue líquido. 24, 23 sigue líquido, pero a 4 grados ya pasa a ser gel. ¿Qué está pasando ahí? La temperatura de transición, que era esta, disminuye. ¿Listo? O sea que esa membrana va a soportar más frío, va a poder estar en ambientes más fríos sin ser líquida todavía, sin ser gel todavía. Entonces eso es muy importante porque está regulando normalmente la función de la membrana plasmática. Adaptación sobre todo, o está permitiendo que la membrana se adapte a un ambiente extracelular. Norma. Profe, nosotros también podríamos relacionar digamos, la saturación de los fosfolípidos con la curvatura de la membrana. O sea, por ejemplo, yo había leído que, por ejemplo, las PC me dan como una forma cilíndrica, pero las PE me dan una forma cónica. ¿Qué son las PC y qué son las PM? Y fosfidiletolamina. Entonces, fosfatidilcolina y fosfatidiletolamina. Ellos pueden inducir o pueden afectar la estructura de la membrana, sí. Pueden ayudar, pueden aportar en la curvatura de la membrana. Eso sí. ¿Pero eso lo relacionas con la saturación o eso ya es otra cosa? No lo puedes relacionar con la saturación, lo relacionas más con la cabeza grupo de la molécula. Ah, ok. Pero no tanto con la saturación. Listo, gracias. Bien. María José. Hola, profe. Hola. Profe, enzimas capaces de insaturar los ácidos grasos. Entonces, pues lo que yo vi es que hay 3 tipos: la acil-ACP desaturasas, las acil-lípido desaturasas y las acil-CoA desaturasas. Pero, profe, lo que no me quedó muy claro es la única diferencia, digámoslo así, macro, es que como la ubicación, o sea, en donde actúan, por lo menos las acil-ACP es en plantas, las desaturasas en plantas, hongos y cianobacterias, y las acetil-CoA en animales y levaduras y hongos. Es como la única diferencia, o también, digamos, hay diferencias a nivel estructural o pues así funcionales. Pues también, digamos que a nivel estructural es muy probable que tengan diferencias, pero que se puedan, pero pensaría yo que van a ser conservadas a nivel estructural. La diferencia grande es eso que tú estás diciendo, son diferentes en donde ellos van a poder hacer la insaturación, pero generalmente va a tener una estructura un poco más conservada entre ellas. Va a diferir porque estamos hablando que son enzimas que están trabajando en organismos diferentes, entonces no necesariamente van a ser la misma estructura, pero no quiero que difieran mucho a nivel estructural, porque evolutivamente van a estar relacionadas, pensaría yo que deberían estar relacionadas. Profe, entonces por lo general por organismo hay máximo 1 o 2 enzimas de ese tipo. Pues sí, o sea, del tipo de enzima, no unidad. O sea, por unidad pueden haber muchas más. Sí, sino como tipo de enzima. Por organismo, digamos, en planta hay solamente la y la otra. Ajá, exacto. Exacto. Muy bien.
Entonces, podríamos hablar entonces, esta pregunta está relacionada precisamente con esto que estamos hablando ya, y es la composición de lípidos en la membrana pues está generando ese compromiso entre gelificación y fluidez que es necesario para que la membrana pues primero esté adaptada a los ambientes donde ella está y segundo pueda continuar haciendo las funciones biológicas que ella necesita hacer. Entonces, normalmente esos cambios de saturación y saturación de ácidos grasos van a ocurrir en el momento en el que hayan cambios ambientales y la temperatura tenga que digamos que se tenga que cambiar la saturación de esos ácidos grasos para que la membrana pueda mantenerse más en cristal líquido antes de pasar a ser un gel. Eso es lo que se trata de hacer normalmente. Muy bien, nosotros habíamos hablado por acá de una cosa puntual, o teníamos pues una preguntita por acá relacionada con balsas lipídicas. María José Carreño. María José. Profe, ¿cuál María José? María José. No soy yo. Vamos con Juan Camilo Bedoya. Dime, profe, entonces, hablar de las balsas lipídicas. Y cuéntame qué entendiste de balsas lipídicas. Pues lo que yo entendí eran que estaban conformadas por unos parches de colesterol y esfingolípidos que pues constituyen principalmente a las balsas. Estas son una capa exterior de la membrana plasmática y pues tiene algunas regiones especializadas, como dices ahí. Además de que se da cuando los lípidos de una membrana se extraen de las células y se usan para preparar bicapas lipídicas artificiales. Y así más o menos, no sé cómo qué más podría decir. No, pues está bien, son microdominios. No sé si alguien más quiera compartir algo sobre las balsas lipídicas. Santiago. Pues encontré aquí algo de la función que actúan como plataformas para localización e interacción de las proteínas implicadas en el transporte vesicular, para el mecanismo de señalización y pues eso sería. Ok, muy bien, muchas gracias Santiago. Héctor. Y que profe, que tampoco se sabía bien si en realidad podían existir naturalmente, puesto que solo se habían observado como en preparados artificiales. Ajá, muy bien, Héctor, muchísimas gracias. Entonces, ahora sí, voy a hacer el resumencito. Básicamente, las balsas lipídicas son precisamente esas balsas, esas agrupaciones de colesterol y esfingolípidos que son, pues, muy gelificadas. Ahí estaríamos hablando que no son muy poco flexibles, pero que están unidas a proteínas como proteínas de membrana, como las ancladas a lípidos o proteínas de señalización, que probablemente podrían estar contribuyendo en esos procesos de señalización. Sin embargo, como nos lo está mencionando ahorita, nos lo estaba mencionando Héctor, no se han encontrado in vivo todavía, es decir, en un organismo vivo no se han encontrado sobre todo cuando se hacen experimentos de análisis de membrana y se observan esos microdominios formándose dentro de esos experimentos o en ese proceso experimental in vitro. Lo que esto está sugiriendo es que probablemente si estos microdominios se encontraran en la vida real en un organismo, podrían estar funcionando sobre todo en procesos de señalización desde diferentes partes del organismo. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta que esto existe porque claramente el conocimiento en esta área de las balsas lipídicas pues va a ir avanzando y de encontrarse una balsa lipídica a nivel in vivo pues sería un descubrimiento muy importante que nos va a permitir entender el funcionamiento de un organismo desde la señalización, una señalización normal, o sea, adecuada de un organismo que es sano o algo así, y ya una disfunción en cuanto al funcionamiento del organismo que pueda estar asociada con esos procesos de señalización. Entonces eso es lo importante, eso es importante pues que tengamos en cuenta acá cuando hablamos de esas balsas lipídicas. De otra parte, Natalia, cuéntanos.
Profe, una pregunta, pero si no se encuentra en organismos, sino en los microdominios, pero entonces, ¿dónde encontramos esos microdominios? ¿Son artificiales o...? Se han observado, podrían llegar a ser artificiales, no se sabe. Se han observado a nivel experimental, no se han observado en un individuo, por ejemplo, que yo pueda identificarlo en un organismo metabólicamente activo, ¿sí? Sino que se ha observado es ya a nivel experimental. Pero, o sea, ¿cómo así a nivel experimental, profe? En un laboratorio, por ejemplo. Ah, vale, listo. Gracias, Que cuando se están estudiando las membranas, después de hacer trabajo con ellas, después de solubilizarlas, de trabajarlas, observan esas balsas lipídicas que pueden estar funcionando allí y generalmente asociadas a proteínas que están ayudando en procesos de señalización, como las proteínas ancladas a lípidos. Entonces eso pues ha generado curiosidad en ese sentido. Profe, si las encuentran, o sea, después de todos esos procesos, técnicamente no estarían como en esos microorganismos. ¿Por qué microorganismos? Perdón, microorganismos no, en esos organismos. No necesariamente, porque cuando nosotros hacemos experimentación a nivel de laboratorio, nosotros pues tratamos de hacer las cosas para poder observar el fenómeno biológico en sí. Pero todas las intervenciones que nosotros hacemos, por ejemplo, el solo utilizar un detergente para disgregar una membrana, yo ya estoy impactando biológicamente al organismo. Entonces yo voy a generar algunas, digamos, la formación de algunos compuestos biológicos que en teoría pues, deberían estar allí o que yo podría suponer que son del organismo cuando realmente son por efecto de la experimentación o de la intervención que yo hice a nivel experimental para poder ir a otro, pues entender otro fenómeno biológico. ¿Me hago entender? Cuando uno hace experimentación, cuando tú haces experimentación, tú estás interviniendo el sistema. Entonces, uno debe ser muy cuidadoso siempre que hace un diseño experimental para poder estar seguro que tú estás evaluando realmente el fenómeno biológico y lo que estás observando no es un efecto de tu intervención al sistema. ¿Sí ves? Sí, profe, sí. Gracias. Listo. María José. Profe, una pregunta. Lo que pasa es que yo había estado leyendo y pues es cierto que ellas sirven como punto de ensamblaje o digamos de anclaje para virus y toxinas. Podría ser, podría funcionar, o sea, por las proteínas que tienen podrían funcionar y eso haría parte de un proceso de señalización. Uy. Por eso es importante, por eso es lo que les digo que es importante y podría llegar a impactar mucho en el momento en que se pueda entender si las balsas lipídicas están funcionando a nivel in vivo en un organismo, precisamente también por ese tipo de señalizaciones que puedan tener asociados a patógenos. Dale, profe, gracias. A ti. Muy bien, entonces ahora vamos a avanzar hablando sobre las diferentes metodologías que podemos utilizar para estudiar una membrana, sobre todo estudiar la dinámica de la membrana. Aquí vamos a hablar de la dinámica de los fosfolípidos y de las proteínas en sí. Entonces esta pregunta invitaba era pues, principalmente a pensar en eso, a pensar cómo el fosfolípido se mueve a lo largo de la membrana, cómo puede pasar a través de la membrana y cómo él también puede rotar sobre sí mismo. Esto nos habla un poco de esa dinámica que puede tener estos fosfolípidos de la membrana, entendiendo que si un fosfolípido se está moviendo de manera lateral, probablemente está cambiando la composición de lípidos en ese lado de la membrana. Ahora, si pasa a través de la membrana por un efecto de flip-flop, que generalmente puede estar regulado por enzimas, también está alterando la estructura de la membrana en cuanto a la composición de lípidos, y aquí ustedes ya tienen una idea de que los lípidos de membrana pues tienen una función importante a nivel de señalización, de estructura o a nivel funcional en interacción con las proteínas de membrana. Entonces es importante tener en cuenta que es la membrana plasmática, pues ellos son uno de los más dinámicos que están, son los que más se están moviendo a través de la membrana y podríamos decir que ayudan al movimiento también de las proteínas que están inmersas en ellos. Entonces, generalmente el movimiento más común que pueden tener los fosfolípidos pues es movimiento lateral, digamos que es el físicamente más favorable, y ya un movimiento menos frecuente sería el pasar a otra membrana porque ya va a requerir ayuda, va a requerir energía, porque pues tiene que pasar por una barrera que es hidrofóbica, perdón. De otra parte, cuando nosotros hablamos ya del dinamismo de las proteínas de membrana,
Estamos hablando acá de un experimento donde hicieron una fusión celular entre células humanas y células de ratón. Y acá, Estefanía. Sí, profe, una pregunta. Entonces, para que esos fosfolípidos como que hagan, bueno, creo que en el libro lo mencionan como una voltereta, pues por decirlo así. Lo que tiene que pasar es que cambie, como dijiste, la composición de lípidos. Eso es como el único motivo para que estén moviéndose. Sí, es decir, cuando ocurre eso es porque se necesita en la membrana más de fosfatidilcolina, y si la colina está abajo, pues la pueden pasar hacia la parte extracelular. O sea, son estrategias de la célula, o sintetiza más fosfolípidos o utiliza los que ya tiene para poderlos reubicar y cambiar la composición de las membranas. Gracias, profe. Profe, Bueno, dime. esos cambios se hacen es como en función de las necesidades que tenga la membrana. Claro, Si la no hay célula, necesidad. sí. Ok. Sí, tal cual. Listo, cuando hablamos entonces ya de la estructura o del dinamismo de las proteínas, ya digamos ahí dejamos el dinamismo de los lípidos, ahora pasamos al dinamismo de las proteínas. En un experimento lo que hicieron fue probar fusionar dos membranas, una célula humana, una membrana de una célula humana y la membrana de una célula de ratón. Los marcaron con fluoróforos después de haberse fusionado. Si ustedes se fijan, pues cada uno, aquí están los rojos con los ratones, con los humanos, células de humano, y los verdes con las células de ratón. Y si ustedes se fijan, 40 minutos después ya se observa que hubo una mezcla entre esas proteínas. Estamos hablando que son dos tipos de células de organismos diferentes, pero que en cuanto a composición específica de membrana y de proteínas de membrana, pues es lo mismo, es la misma estructura, son una bicapa lipídica con proteínas integrales y proteínas periféricas y ancladas a lípidos. En ese sentido, lo que se observó fue que 40 minutos después hubo una difusión completa de proteínas, donde se empieza a observar una colocalización de humano y de ratón. En ese sentido, pues nos habla un poco de ese dinamismo de la membrana. Cuando nosotros hablamos de esto, les comentaba también en el taller, les pedía que describieran las técnicas para medir la velocidad de difusión de una proteína específica o proteínas de la membrana. Y ahí, entonces ese dinamismo que estábamos viendo arriba, en ese experimento, pues nosotros podríamos medir qué tan rápido se mueven todas las proteínas de una membrana. Y esto lo podemos hacer a partir de una microscopía que se llama FRAP, un método microscópico que se llama FRAP, es básicamente recuperación de fluorescencia después de fotoblanqueamiento. Esta metodología pues, es una metodología de microscopía electrónica, donde yo pues utilizo la membrana, marco la membrana con proteínas, con antígenos o anticuerpos fluorescentes para que me den una coloración, digamos, roja, por ejemplo. A partir de ahí, yo luego lo que hago es poner un láser que fotoblanquee, o sea, que queme el fluoróforo y pues al quemar el fluoróforo ya no emite más fluorescencia. Por lo tanto, cuando yo mire con el microscopio voy a ver un puntico negro alrededor de todos esos punticos rojos que yo estoy marcando. Para medir la velocidad, yo la mido en el tiempo que se recupera la fluorescencia en ese huequito negro que teníamos allí. Entonces, de esa manera yo puedo determinar qué tan rápido se mueve una proteína o un conjunto de proteínas, todas las proteínas en una membrana. Eso me habla de la velocidad de difusión de las proteínas en esa membrana particular. Ahora, yo quiero ya evaluar la trayectoria de una proteína específica. Yo puedo utilizar microscopía, pero ya es una microscopía que me permite interactuar directamente con la proteína que a mí me interesa y seguir la trayectoria. Entonces, yo podría utilizar eso para poder trazar la trayectoria de esas proteínas que son de mi interés. Entonces, en este sentido, pues yo puedo utilizar esto. Normalmente son microscopía de fuerza atómica que ya me permite interactuar directamente con la proteína y me permite trazar esos movimientos, esos patrones de movimiento bajo una condición determinada de una célula o de una membrana. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Listo. Hay otro punto. Profe, no entendí muy bien cómo se hace, o sea, lo último que dijiste del láser que se quemaba para ver un puntito negro.
y luego ver cuánto se demora en llenarse ese puntito por otro, no entendí eso. Es eso, es precisamente lo que tú estás diciendo, pero aquí hay que entender que esos punticos rojos, pues que son proteínas que están marcadas con un anticuerpo fluorescente. O sea, están marcadas con un fluoróforo que está emitiendo luz. Cada proteína está emitiendo luz. Si yo con un láser le bloqueo la luz, pues va a quedar un huequito rojo, un huequito negro en medio de toda esa membrana que está fluorescente porque todas las proteínas están marcadas. Luego lo que yo mido es la velocidad en la que se recupera ese espacio negro, la velocidad en la que se recupera la fluorescencia después de yo haber quitado la fluorescencia. ¿Qué quiere decir? Si se recupera la fluorescencia, es que las proteínas se están moviendo, ¿sí? Las proteínas se están moviendo a través de la membrana y las que están produciendo fluorescencia son nuevas proteínas que se están moviendo a partir de allí. ¿Sí es claro? Ah, ok, sí. Gracias, profe. Listo. Isabela. Ay, qué pena, profe, yo no entendí, fue la del microscopio de fuerza atómica. O sea, lo que hacen ahí es que mueven esas proteínas, pero ¿para qué? No, no es que las muevan, es que simplemente interactúan con la proteína para poder seguir la trayectoria de ella. ¿Por qué? Porque hay proteínas que cuando ellas se activan, digamos, por un proceso de señalización, ellas van a empezar a moverse a través de la membrana. O simplemente pueden tener un movimiento que sea aleatorio. Entonces, por eso digo que pueden evaluar esto bajo una condición determinada, poner a la célula en una condición determinada y empezar a evaluar en tiempo real, o sea, en tiempo real, después de haber puesto la variable que yo quiero evaluar, cómo se mueve esa proteína y seguir la trayectoria. No es que yo mueva la proteína, es que yo sigo la trayectoria de la proteína. Ok, listo, gracias, profe. Listo. Muy bien. Cuando nosotros hablamos entonces de proteínas, también podemos hablar de los dominios de la membrana y la polaridad de la membrana. Dime. Ay, qué pena. Tranquila. Pero entonces, ¿para qué se hace seguimiento de, pues, del movimiento? Porque muchas veces yo necesito saber si la proteína se queda en el mismo lugar o si se trasloca a otro lado para hacer dónde está ubicada y si se mueve o no se mueve, y si es un movimiento aleatorio o es un movimiento señalizado, ¿sí? Todo eso me va a permitir hacer una caracterización de la proteína, sobre todo si son proteínas que están haciendo una función de señalización. ¿Sí? Vale, profe, sí. Gracias. Listo. Bueno, nosotros podemos hablar de una polaridad en cuanto a las membranas celulares y también unos dominios funcionales que se relacionan o que se caracterizan de acuerdo con la composición de proteínas que se tenga. Entonces nosotros podríamos hablar que en una célula, y sobre todo que se van a compartir esos dominios en estructuras o en tejidos que ya pues están organizados. Entonces, por ejemplo, en un tejido epitelial, generalmente yo voy a encontrar proteínas o dominios, por ejemplo, el dominio apical va a estar relacionado principalmente con el transporte de moléculas a través de esa membrana. Y va a tener unas proyecciones apicales como las que estamos viendo acá. Entonces, aquí podríamos hablar que es un dominio funcional y hay una polaridad, es decir, aquí siempre van a estar estas proyecciones de estos filamentos y hacia la parte basal siempre vamos a tener unas proteínas que le permiten anclarse directamente a la membrana basal. Entonces, esto sería, digamos, un dominio ya de anclaje, de unión, y este es un dominio que le permite el transporte de moléculas a través de esa membrana. De otra parte, al lado lateral, a la parte lateral de la célula, nosotros podríamos tener tal vez una función lateral con la otra célula, comunicarme con la otra célula para formar específicamente ya el tejido. Y en ese sentido, pues vamos a tener proteínas también muy específicas que están permitiendo esa unión allí. Y una aglomeración de esas proteínas que permiten una unión lateral entre entre células, perdón. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos hablar de ese dominio de membrana y esa polaridad celular que se pueda presentar en una célula de acuerdo a la composición de proteínas que se tengan en los diferentes lados que ella tiene hacia la parte, pues, de interacción con las demás células. ¿Es claro? Bien. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Ahora vamos a hablar... Profe, Dime. una preguntita. Entonces, como esos dominios
laterales son los que permiten como la comunicación con las otras células. Exacto, que permiten comunicación o interacción, por lo menos anclaje también. ¿Listo? Listo. Listo. Bien. Llegamos ya a la... Dime. Una cosita, o sea, que de acuerdo al dominio que tengamos, pues va a cumplir cierta función. Exactamente. Porque vamos a tener unas proteínas específicas ahí. Y bueno. Profe, entonces, por ejemplo, esas laterales podemos decir que es más como para esa cohesión de toda la membrana y que también dan la movilidad, pues dependiendo de qué tanto es el grado de unión o eso no. Podría ser, sí, eso lo podrías asociar allí en cuanto a si ya no están esas estructuras, pues la célula básicamente se va a desprender del tejido. Listo, vale, gracias, profe. Bien. Llegamos a la parte del eritrocito, donde pues básicamente este ejemplo del eritrocito pues nos está explicando o nos está permitiendo aplicar lo que hemos aprendido en cuanto a estructura. Entonces quisiera escucharlos a ustedes sobre qué entendieron con este ejemplo de la estructura del eritrocito o la estructura de la membrana plasmática del eritrocito, cómo hicieron el experimento y qué encontraron. Entonces quisiera escuchar Andrea Potes. Isabela Stein ya me ha participado. María Camila Narváez. Hola, profe. Hola, María Camila. ¿Me repites, por favor, la pregunta? Vamos a hablar del eritrocito. Quisiera saber qué entendiste con relación al experimento que se hizo para entender la estructura de la membrana plasmática del eritrocito, pues entendiendo que esto es un ejemplo que nos invita pues ya a aplicar todo lo que hemos visto sobre la estructura de la membrana plasmática. Entonces quisiera pues consultarte qué entendiste, cómo fue el experimento para llegar a entender. Háblame del experimento y ya otra persona nos habla de lo que encontraron. ¿Cómo hicieron eso? Pues, ¿Cómo evaluaron esa profe, estructura de la membrana? Básicamente yo investigué sobre los eritrocitos, que son, pues nos ayudan a tener como una escala de medida, son pues células anucleadas, que quiere decir que no tienen núcleo, y tienen morfología de disco bicóncavo. Esto es flexible, sirven para atravesar vasos sanguíneos muy pequeños. ¿Qué más puedo decirte? Eso está bien. ¿Cómo fue el experimento para trabajar con ellos? ¿Qué fue lo que hicieron? Lo primero que hicieron ellos para poder trabajar con los eritrocitos. Profe, pues yo lo puedo explicar, pero no sé si lo entendí bien. No pasa nada, eso es lo que necesito. Simplemente que lo que hayan encontrado lo puedan explicar. ¿Qué fue? Pues según la lectura pues que tú dejaste, digamos que se expone como al eritrocito, como que a un ambiente hipotónico, que pues eso luego pues lo vamos a ver. Y lo que pasa con ese ambiente como hipotónico, que es una solución salina diluida, es que pues al estar presente en ese medio, el agua va a entrar al eritrocito y pues eso va a permitir que el eritrocito se hinche y pues realice un fenómeno que se llama la hemolisis. Entonces pues mediante se va hinchando, va creando como unas fugas de agua y pues eso hace que pues el contenido pues salga de la célula y deje como que únicamente la membrana plasmática como que para que sea fácil de estudiar. Muy bien, muchísimas gracias. Y luego de tener las fantasmitas tal cual como nos lo acaban de explicar, María Juliana, ¿qué pasó? ¿Qué más hicieron después de esto? Pues cuando ya tenían las membranas plasmáticas, pues ya las proteínas se podían como que solubilizar y podían pues fraccionarse.
Ok, muy bien. Muchísimas gracias, María. Melissa. Hola, profe. Hola, Melissa. Cuéntame, ¿cómo solubilizas las proteínas de la membrana una vez ya tienes la membrana lista ahí del eritrocito? ¿Cómo las solubilizas? Profe, me repite, la pregunta es que me está fallando el internet, por favor. ¿Cómo? ¿Y por qué no me has reportado la falla, Melissa? Profe, es que no me había fallado hasta ahora. Hasta ahorita hace rato. Ahorita que te acabo de hablar. No, Listo. hace rato. Antes. Me lo debes reportar, ¿no? Dale, profe. Melissa, la pregunta es, listo, ya tengo los eritrocitos, ya ocurrió la hemólisis, entonces ya tengo las membranas solitas. El punto siguiente es poder apartar las proteínas de ahí para poderlas analizar. ¿Cómo aparto las proteínas de la membrana para poderlas analizar? Y luego, ¿cómo se analizaron? Melissa. Melissa, ¿me estás hablando? Listo. Vamos entonces con otra persona. ¿Quién quiere participar? Ángela María. Profe, pues como yo lo entendí, es que cuando ya se tiene como las proteínas de la membrana, pues como habían dicho, se quiere analizar por como el fraccionamiento de esos, y lo que se quiere hacer es utilizar como una gel, no me acuerdo bien del nombre, pero se utiliza como una gel y después se utiliza como un detergente iónico que hace que se mantengan solubles. Entonces ese detergente también le da unas cargas negativas que se unen como a ciertas proteínas y hace que se separen entre ellas por la repulsión. Y dependiendo de qué tan grandes son las proteínas y supongo que del peso, pues entonces se van a separar y eso va a permitir caracterizarlas. Exactamente, entonces para eso es un SDS page. Cuando hablamos de SDS fue lo que vimos nosotros en la clase cuando hablábamos del detergente que ayudaba a solubilizar pues esas proteínas a partir de la membrana, y el page es pues precisamente un gel de poliacrilamida que, como tú lo estás diciendo, Ángela, pues permite la separación de esas proteínas por tamaño y también ayuda de alguna manera, como esto es un detergente iónico, a que ellas puedan estar separadas, pues ayuda también a que ellas se mantengan, digamos, despolimerizadas para poder atravesar la membrana. Ahí entonces, pues básicamente se identifica lo que son proteínas de la membrana. ¿Qué tipo de proteínas se identificaron ahí entonces? La membrana del eritrocito, estudiando la membrana del eritrocito, ¿qué tipo de proteínas se encontraron? Profe, proteínas periféricas. Proteínas periféricas, ¿como cuáles? Las que pues componían el esqueleto interno del eritrocito. ¿Como cuáles? Ajá, ya, yo creo que ahí, Norma, muchas gracias. Valeria, ¿cuáles proteínas del eritrocito son proteínas periféricas? Profe, pues así precisamente no recuerdo, o sea, recuerdo son las de las proteínas integrales, que son las que tú estás mostrando ahí, que son las de banda 3 y glicoforina 9, perdón, A. Y decía que pues esa proteína, por ejemplo la proteína banda 3, servía como un canal para pues ese intercambio pasivo de los aniones a través de la membrana. Y también decía que pues esa glucoforina A está presente pues en la membrana como un dímero
que iguala pues esa proteína de banda 3, y pues esta lleva los determinantes de los antígenos para pues los grupos sanguíneos MNS, y pues también se ha propuesto que es como un inhibidor de la ¿cómo se dice? Hemaglutinación, creo que se dice así. Ajá, sí, está bien. Y de la hemólisis. Pero también, y bueno, y también me acuerdo que decía que esa glicoforina A también puede servir como un receptor de citocinas y patógenos, y entre esos pues estaba como incluido los del parásito de la malaria. Que los puede, digamos, es un punto de señalización, de ingreso de ese tipo de moléculas. Muy bien. Y pues de la proteína periférica realmente no recuerdo muy bien, pero pues sí, me acuerdo que decían que debido a su interacción, ellos podían crear como una malla, que eso es súper importante para su estructura y para su estabilidad, y pues esto le confiere como unas viscoelásticas, creo que era así. Elásticas, flexibles. Al eritrocito. Muy bien, Valeria. Súper. Muchísimas gracias, Valeria. Estefanía. Bueno, profe, yo quería decir lo de que una de las proteínas periféricas era la espectrina, que es como el principal componente. Y lo que decía era que, que se unía como a la superficie de la membrana con enlaces no covalentes con otra proteína, la verdad no me acuerdo el nombre, y también, o sea, como que formaban una red, y esa red se unía a la actina y la tropomiosina, que son proteínas implicadas en las actividades contráctiles, por lo que ayuda como ya habían dicho, como la flexibilidad y todo eso. Y dar la forma al eritrocito. Muy bien. Las proteínas periféricas pueden interactuar con ambas, tanto con lípidos como con proteínas integrales de membrana. ¿Listo? Ok, muy bien, muchísimas gracias. Pues yo los invito a que hagan un análisis un poco más, pues quienes les faltó de pronto revisar este ejemplo, los invito para que lo revisen, porque con este ejemplo ustedes pueden asociar todo lo que hemos trabajado en cuanto a la estructura de la membrana. Les invito también a que hagan un flujo de trabajo de los procesos experimentales que se llevaron a cabo, digamos, un flujo de trabajo muy corto, donde ustedes muestren cómo fue el análisis o cómo fue el trabajo experimental para llegar a determinar la estructura del eritrocito, la estructura de la membrana plasmática del eritrocito. Esto con el objetivo pues de que ustedes de alguna manera hagan cierre de este tema y pues puedan tener como con más claridad todo el conocimiento que hemos adquirido hasta el momento. ¿Listo? Bueno, atiendo un par de comentarios, un par de dudas o comentarios, no sé, porque ya casi nos cierran la sesión. ¿Listo? Entonces, vamos. Cuéntenme, Norma. Profe, qué pena, es que yo veo que menciona mucho lo de heterodímero y homodímero, pero no sé si eso estaba en el texto, pero yo no sé cuál es la diferencia. Heterodímero es cuando yo tengo un dímero, es decir, una molécula conformada por dos moléculas que son diferentes, hetero. Son diferentes. Homodímero es un dímero, dos moléculas unidas formadas por el mismo tipo de molécula, homo. ¿Listo? Ok. Listo, dale, profe, gracias. Listo, súper. Ivonne. Profe, ¿la hemólisis es lo mismo que la crenación, solo que es el nombre que se le da a los eritrocitos o es diferente? ¿La clonación? La crenación. ¿Cremación? Que es crenación, que es pues también cuando se da una célula en un medio hipotónico y pues se hincha y se explota, que a eso se le dice crenación. Crelación, no la había escuchado. Para mí es nuevo. Te lo escribo, profe, por el chat. Sí, por favor, porque no lo había escuchado. Si es lo que tú me estás definiendo, sí, es lo mismo. Vale. Crenación, listo. Voy a revisarlo, no. La verdad, nunca lo había escuchado. Sí, profe, nosotros vimos eso con el otro profe, con Sebastián. Él nos dijo ese término. Y también era para glóbulos rojos. Dale, listo. Voy a revisarlo porque para mí no, primera vez que lo escucho. Listo.
Bueno, chicos y chicas, bueno, ya son las 12:58. Muchísimas gracias por la participación. Les recomiendo entonces lo que les mencionaba ahorita con relación a la parte del eritrocito, estudiar un poco más en cuanto a al proceso de entender cómo es el proceso experimental y aplicar mucho más pues esto que hemos hablado con relación a la característica de la estructura de la membrana plasmática en general. Bien, hagan ese proceso que les quede como tarea para cerrar esta parte de estructura de membrana plasmática. La próxima clase entonces empezamos con transporte a través de la membrana plasmática. ¿Listo? Natalia. Profe, sí, una preguntita pequeña, rápida. ¿Un dímero es una molécula? Claro. Listo, gracias. Conformada por 2 monómeros. Gracias, profe. Listo. Profe, así rapidito, pues acabo de encontrar que la diferencia entre la crenación y la hemólisis es que la crenación es un fenómeno de destrucción de la célula animal y la hemólisis pues es un proceso de desintegración de los glóbulos rojos. Entonces, o sea, ya pues, de daño. Aquí estaba revisando también. Sí, o sea, como que no son exactamente lo mismo. Listo, voy a revisar y te hago la diferenciación ahora. Bien, profe, muchas gracias. Ahora no, en la próxima clase. Sí, el jueves. Muchísimas gracias. A ti, profe, gracias. Chao, profe, Bueno, gracias. Hasta luego, que profe. estén muy bien, Gracias. les deseo buen día. Profe, gracias. Profe, gracias. Chao, profe, que estén bien.